Hola, ¿qué tal amigos del Chilango Emplumado? Hoy tenemos un programa bastante bueno. Estoy bien contento porque sí vino mi compadre, ¿qué digo mi compadre? Mi hermano aquí, Juanma, a producirnos y eso me da mucho gusto. Omar ahorita viene en un ratito y hoy tenemos un tema bastante interesante. Cristian, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Cristian nos ayudó en dos programas que hicimos bastante buenos sobre la noche La triste noche y triste, todo lo que tenía efectivamente. que ver ahí en el Chilango Emplumado. Bastante buenos, ahí sí es que se los recomiendo para que lo busquen ahí en el podcast del Chilango Emplumado. Así se llama Noche Triste 1, Noche Triste 2. Y hoy tenemos un tema bastante bueno porque vamos a hablar de una zona que hay en el Distrito Federal que se llama San Ángel. San Ángel, efectivamente. Un lugar bastante, bueno, siempre fue hermoso y ahora también se como que se volvió a quedar ahí como ese pequeño, esa pequeña isla, ese pequeño Resquicio oasis, típico, sí, ahí metido, enclavado dentro del Distrito Federal, ¿no? con grandes casonas, con grandes paseos, buenos restaurantes. Un buen Sí. sábado, un buen domingo estar ahí es un Inclusive lujo. hasta de arte, porque hay En- un en- tianguis que se pone los domingos, donde te venden pinturas, te venden escultura, te venden artesanía de un altísimo nivel, ¿no? exacto, de hecho ahí nos visitan gente de otros países y también pues visitantes del mismo interior de la República. Realmente su tianguis creo que también es el sábado. Es tiene de muchas formas, son variados los artículos que ahí se venden. Podemos tener, como bien tú dices, un parque dedicado solamente a pintura. Sí. Tenemos dedicado también un poco de antigüedades, artesanías Tienes nuevas, razón, antigüedades, hay una parte de antigüedades. nuevos diseñadores o el diseño mexicano que está tan en boga. Y pues ya si de plano nos da hambre, pues ahí tenemos lugares para comer y Y buenos. infinidad de lugares, desde las gorditas hasta restaurantes como donde hay pasta, carne, cortes, mediterráneo, un montón de restaurantes bastante ricos, muy Microdosis recomendables. ahí. No, no, sí, la verdad es que inclusive ya hasta en la noche hay lugares donde había una, no sé si todavía esté la cueva, había un lugar, Un barcito, un ¿no? barcito, Casi donde a la había entrada. trova y un montón de cosas bastante, Exacto. donde estaba luego hasta Paquita del Barrio y Amparo, no sé quién, pero había unos lugares muy bonitos ahí, la verdad es que tenías como para disfrutar, El teatro también. teatro, Ahí teníamos bueno, también mucha gente iba al teatro, de ahí se pasaba a cenar, ¿no? Y bueno, pues principalmente yo creo que tendríamos que situarnos, como bien comentabas, en ese espacio histórico y lo que significó en algún momento para la Ciudad de México. Algo que estábamos platicando antes de iniciar es que también tenemos que ponernos o hacernos a la idea de algo que casi no se platica, que es la verdadera tragedia del Valle de México, que fue un ecocidio en el sentido de que aparte de nuestros lagos teníamos estas zonas llenas de bosques. bosques, zonas boscosas, bastante de animales, había muchos animales. O sea, había un ecosistema bastante generoso en ese tiempo, Sí, ¿no? rico y en ríos, ahora sí que recursos hidráulicos, como bien platicamos, fauna. Y que además nuestros antepasados tenían pues, ciertos protocolos para poder realizar algún tipo de aspectos, ¿no? Si ibas a cazar, tenías que salir de la gran Tenochtitlán hacia Mixcoac, rendirle tributo al dios cazador Mixcoac y después acceder hacia las montañas, lo que era Tenatitla Tenatitlan. en ese tiempo, llegar a esas zonas que ya estaban cubiertas de lava, que estaban llenas de bosques, Bosque. que había montañas, que había un montón de fauna y regresabas con tu producto y dabas ese sacrificio a Mixcoac y ya podías acceder a llevarte lo que habías cazado en ese instante, ¿no? Sí, de hecho los pueblos originarios son Santa Lucía, Santa María Nonualco, Santa Rosa Xochiac, Tetelpan, Santa Fe, Tizapán, Axotla, Tlacopan, San Ángel, Tenatitla, Chimalistac y San Bartolo Ameyarco. De hecho, mucho tiempo antes de San Ángel se llamaba Villa de Tenatitla. Exacto. No tenía este nombre de San Ángel. Este nombre de San Ángel viene posteriormente después con una batalla que hay ahí entre de las primeras órdenes que llegaron ahí, que estamos hablando que son los dominicos, que son los que llegaron primero, Uh -huh. y luego llegaron los carmelitas, que llegaron Exacto. después,
y que después había una guerra entre ellos bastante curiosa, bastante atípica. Pero bueno, regresando al origen, ahí se desarrollaron dos culturas entre el 10.000 antes de Cristo y entre el 6.000 antes de Cristo, que es la cultura de Cuicuilco y la cultura que estaba en Copilco. La cultura de Cuicuilco la pueden todavía observar o la pueden ver en la famosa pirámide de Cuicuilco que está ahí en Insurgentes y Periférico. Exacto. Ahí todavía hay pirámides, pueden acceder a una segunda parte que está en lo que es la Villa Olímpica y una tercera parte que está oculta en lo que es el Parque Ecológico Cuicuilco, que está atrás. Ahí hay todavía las pirámides. Esas pirámides todavía no han sido desenterradas, solamente se ven así como pedazos de la pirámide y ahí están. Montículos, ahí, ¿no? Efectivamente. Así es. Y la otra cultura, la de Cuicuilco, es esa zona arqueológica, y hace poco estuvo aquí Abraham y con él tuve oportunidad de ver esa maravilla o de poder acceder a esa maravilla. No pude acceder por la pandemia, pero sé que tengo ya el permiso para poderlo ver. Es la ciudad que está debajo de Cuicuilco. Esta está, si ustedes conocen Insurgentes y Miguel Ángel de Quevedo, no, es Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, está un Walmart. Atrás de ese Walmart está una zona arqueológica que estuvo abierto mucho tiempo al público y justamente antes del 85 se cerró por este tipo de sismicidad que se presentó en el terremoto del 85, pero tú podías acceder a esa zona arqueológica. Ahorita está lamentablemente cerrada, se iba a reabrir y va a volver a permanecer cerrada por el sismo y por la pandemia, y era una zona en donde, pues, ¿qué será? Eran casi 9, 10 metros de lava y entrabas hacia una cueva y esa aldea se quedó encerrada en una cápsula como de aire, en donde tú puedes entrar hacia dentro de las ruinas arqueológicas que están dentro de la lava. Si mal no recuerdo, son los trabajos de Manuel Gamio. Manuel Gamio, ¿no? A principios de este siglo empezó, ahora sí que eso siempre me ha causado duda. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo hicieron esos túneles? Porque estoy cierto, hay, como tú dices, toda una serie de túneles o pasadizos para llegar a esta aldea primigenia, ¿no? Todo fue por un descubrimiento que alguien hizo. A alguien se le ocurrió cavar, se estaba poniendo muy de moda hacer construcciones de casas en esa zona por lo volcánico. Estaba Barragán y un montón de gente que quería, y descubren una, ¿cómo se llama esta mano de metate? Sí, un metate. Una mano de metate. Y dice, oye, la descubrimos aquí a 9 metros. Dice, oye, pero es imposible porque pues, está todo esto lleno de lava. ¿Cómo lo hiciste? No, pues y siguen escarbando y empiezan a encontrar más artículos de ese tiempo prehispánico. Y después descubren una aldea que se quedó como encerrada dentro de una cápsula de aire dentro de la lava, y que aún conservaba ciertas construcciones y inclusive cierta actividad que todavía había antes de que se cayera la lava. Ajá. La lava es del volcán Xitle, que está relativamente cerca, que fue lo que hizo que muchas culturas emigraran, como la Cuicuilca o como la de Copilco, que empieza a llegar la lava y empieza a hacer que las culturas empiecen a emigrar hacia otros lados, ¿no? De ahí posiblemente surgieron después los toltecas y muchas culturas. Tenayuca principalmente. Tenayuca, así es. Y un montón de culturas bastante padres, como la tepaneca. También. ¿No? Todo ese tipo de culturas bastante buenas. Pero hablar de San Ángel es hablar, fíjate, no sé si recuerdas las leyendas de los 5 soles. Ajá. ¿No? Y cómo las cosas a veces concuerdan con las leyendas o las historias del lugar. La leyenda de los 5 soles es que la humanidad, antes de llegar a ser la humanidad, fue destruida 5 veces. Exacto. Bueno, 4. Y estamos en espera del quinto sol. Estamos esperando del quinto sol. Entonces, la primera la destruye el dios Ecatl Tonatiuh, que destruye absolutamente todo con huracanes y vientos, porque la humanidad se había corrompido, la humanidad ya no servía, era algo que ya no era interesante para los dioses. Dejaron rendirle de culto a los dioses y la destruyen. En el segundo sol viene el dios del viento, el dios del agua, e inunda todo. Les recuerda a la inundación, viene un diluvio y acaba con todo. En el tercer sol, el dios jaguar manda a sus jaguares de noche para que se devoraran a la humanidad. Y luego viene el dios, se me fue el nombre, Hu. Ese dios es el dios del fuego. Es cuando empieza a hacer erupciones para que la humanidad se acabe.
Ujú. Entonces es curioso cómo ahí sí es la reminiscencia de que sí hubo erupciones volcánicas y que el Tezontle se ponía al rojo vivo. Ese era el cuarto sol y siempre había una pareja que se salvaba. La pareja del primer sol salvaba a la segunda del segundo sol, la tercera, y ya es por eso que tenemos humanidad. Bueno, así más o menos la leyenda, a grosso Sí, modo, está muy adornada, tiene muchas cosas bonitas. Y estas leyendas vienen en un códice que está en el Vaticano. el Códice Vaticano. El códice Vaticano, entonces es muy difícil acceso y además no lo quieren prestar No, porque luego no lo no devolvemos. lo quisieron prestar, de Luego hecho. no lo devolvemos. Sí, regresando al tema del entorno natural que lo rodeaba, también hay que pensar que no eran grandes núcleos poblacionales, eran grupos importantes, pero no como ahora conocemos una colonia, un barrio, sino eran grupos pequeños y efectivamente pues cada cataclismo que ocurría para ellos era como el fin de su mundo, de su Sí, claro. universo, de todo ello que lo rodeaba. Eh, Estos pueblos que les podríamos decir a orillas del lago, también tienen un gran comercio Ujú. con los otros pueblos ribereños y parecería ahora complicado comunicarse, pero realmente la gran comunicación que se hacía era de manera fluvial, Ujú. que era a través de las canoas. Entonces no era extraño que la gente del otro extremo del valle pues llegara a estas, ahora sí que a estas tierras Así es. a comerciar o que tuvieran entre ellos un gran conjunto de relaciones sociales, de poder, económicas, y también de intercambio de ideas y deidades y religiones, ¿no? En este contexto, pues está inmerso San Ángel, y una vez que pasa este tema de, pues no sé si la conquista que ya hemos platicado, si fue Sí, conquista o si fue asimilación cultural de los nuevos es que fue pueblos, a la algo, nueva yo creo que algo idea. bastante fuerte. Y de hecho, precisamente después de la conquista, donde vamos a saltarnos todo el proceso de la conquista, a donde ya los españoles ya están asentados entre lo que es Coyoacán y lo que es la Ciudad de México, en donde ya hay asentamientos poblacionales bastante grandes, de gente ya española, de gente ya a lo mejor criollos, entre criollos mestizos, que ya se empiezan a desarrollar dentro del lugar. Entonces vamos a suponer que ya pasó la etapa más fuerte de la conquista. Estamos hablando 30, 40 años después, 30 que se años, dicen fácil, sí, pero más o ya menos, sí, pero es además una son 30 generación años de un de choque epidemias, ideológico, sí, choques ideológicos, cambio de gobierno. sí, bastante fuerte. Y hay que recordar que precisamente las rutas marítimas empezaban a llegar a Acapulco, empezaba a haber el comercio con Filipinas, a lo mejor una comercio indirecto entre China, Japón, que eran los países asiáticos que a lo mejor nos daban más cosas o más productos Ujú. hacia lo que era Filipinas y luego de Filipinas llegaban a Acapulco. Y hay que recordar que había dos pueblos importantes que eran los receptáculos antes de llegar a la Ciudad de México de este tipo de mercancía. Uno era, ay, se me fue el nombre de San Agustín de las Cuevas, San San Agustín de las Agustín, Cuevas, que ahora es Tlalpan. Tlalpan, y San Ángel, precisamente San Ángel. Los dominicos tuvieron la oportunidad de construir hoteles cuando ya tienen el asentamiento para que llegaran este tipo de gente, se quedara a pernoctar para que al día siguiente salieran hacia la Ciudad Cami de México. Ajá, hacia la ciudad, adentro de la ciudad o hacia el Camino Real, ya hacia, bueno, ya sabemos hasta Arizona ahora, es Nuevo México. Aquí empezaba el Camino Real, precisamente en toda esta zona de San Ángel, Sí. Santa Fe, y de Santa Fe vamos para arriba, ¿no? Y mira, le he estado dando vueltas porque no me acuerdo, pero había un cacique coyoacanense, Ajá, que tienes, no sé si tengas el nombre del cacique coyoacanense, no, ahorita se me fue el nombre. Istolinque, ya me acordé de él. Istolinque era el cacique, después de la conquista, él fue como beneficiado con los conquistadores porque Coyoacán formó parte de la Alianza Española, en donde Istolinque, un cacique, se le da todos los terrenos de Coyoacán. Coyoacán abarcaba hasta Tacubaya, en ese momento Tacubaya del otro lado abarcaba casi hasta el Estado de México, hacia atrás, hacia San Agustín de las Cuevas, y pues obviamente hasta lo que es el limítrofe de Coyoacán como tal. Y entre sus bondades está la de darle terrenos a los dominicos que llegan a sentarse en la plaza de San Jacinto. sí, efectivamente, uno de los temas por los cuales se crean conventos, colegios, haciendas, es reitero otra vez, es por la gran cantidad de recursos que se tienen. O sea, tuvimos en esta zona hasta 3 fábricas de papel. Fábricas de papel que Eh, antes eran fábricas de harina.
Ajá, y esa fábrica de papel obviamente se beneficiaba de los recursos pues, forestales que rodeaban, no en Y balde acuíferos. y acuíferos que tenían para poderlo hacer. Se instalan, como bien tú dices, dos órdenes, Vamos a hablar primero de los dominicos, ok, porque son los primeros que llegan. Los dominicos vienen de, y bueno, la plaza se llama San Jacinto porque precisamente San Jacinto es es el patrono, ¿no? Es el que les da como Jacinto, bueno, el santo Jacinto, ¿cómo se llama? Era un ermitaño que estaba en el Monte Carmelo en el Monte Carmelo, y efectivamente. era como la guía espiritual de los dominicos. Crean San Jacinto y en San Jacinto empieza a haber este tipo de cuestiones y les voy a decir por qué es importante. Porque los dominicos empiezan a fundar escuelas, Sí. a fundar huertas, a fundar zonas de producción agrícola, zonas de producción, hoteles, zonas de producción de comercio y ese tipo de cuestiones que los fue extendiendo y que los fue expandiendo hacia todo lo que es Villa de Tenatitla, ¿no? Sí, esta orden se caracteriza por tener una vida conventual muy ascética, o sea, muy encerrado, muy de puertas adentro, dentro de sus estudiantes o de Uh-huh. sus, ahora sí que ya monjes, Sí. se distinguen de otras que son más opulentas, se distinguen de otras en las cuales pues eh, andan descalzos, Uh-huh. también, bueno, son los carmelitas los que andan descalzos en algunas de sus órdenes, pero ellos principalmente no son ostentosos, pero ese no ser ostentoso realmente, Entre comillas. entre comillas, porque eran grandes comerciantes, o sea, desarrollaron huertas, desarrollaron cultivos, hicieron buen comercio, como tú decías, las hosterías. Las hosterías fue un exitazo porque todo lo que llegaba de Filipinas llegaba a San Ángel. Y era rentas, y era esto, y era aquello. Y además supieron rentar solares para los que empezaban a ser los nuevos ricos de Coyoacán o los nuevos ricos de la Ciudad de México que tenían sus solares o sus casas de campo, sus casas de Sus descanso. mayorazgos Así es dentro de esos de San terrenos. Ángel, así Uh-huh. es. Principalmente se fueron haciendo de terrenos porque había un tema que, bueno, después fue ya muy discutido en pleno siglo XIX y causó una guerra, el tema de que muchos vecinos o muchos comerciantes o grandes terratenientes cuando morían legaban todas las tierras a la iglesia, entonces la iglesia iba, o estas órdenes iban Pues sí. quedando con terrenos, haciendas completas, y obviamente pues eso iba incrementando su patrimonio, ¿no? Bueno, todos eran felices, los famosos dominicos, hasta que llegan los carmelitas. Sí. Los carmelitas piden permiso para sentarse en esos terrenos y sí, efectivamente les dan permiso, pero les dijeron, ok, nosotros ya estamos aquí, te vamos a dar permiso, te vas en la parte de abajo de San Ángel, Sí. bueno, de Tenatitla, te vas allá abajo, te quedas ahí, pero nada más vas a poder vivir tu vida conventual. Tú no vas a tener oportunidad de hacer escuelas, tú no vas a poder tener vida eclesiástica fuera de la iglesia, no vas a poder comercializar tus productos, lo que quieras dentro de tu exconvento del Carmen. Tu Nada más. Y convento no acá. puedes salir y lo que quieras es allá dentro del Museo del Carmen. Y digo del Museo del Carmen, del exconvento del Carmen Carmen. y no haces absolutamente nada. Los carmelitas empiezan a construir su... Hay una historia, una leyenda fabulosa de los carmelitas porque empiezan a construir su ex convento, bueno, el convento, Convento. hoy es convento, empiezan a construir su convento y los dominicos iban en la noche y todo lo que iban construyendo los carmelitas, los dominicos lo quitaban en la noche para que ellos tardaran mucho tiempo en En construirse, ¿no? construirse. Pero al final de cuentas ellos mismos se lesionaron porque cuando empezaban a la hora de las misas, que era precisamente donde empezaba a ver la limosna y ese tipo de cuestiones, los que empezaban temprano eran los carmelitas y los dominicos, como toda la noche habían trabajado en quitarle las cosas a los carmelitas, empezaban sus misas más tarde, entonces ya no recibían el dinero de El las óvulo. limosnas que tenían que hacer, así es. Bueno, ahí, precisamente hay otro tema que tampoco se habla, pero que es muy importante, es la educación. La educación entendida hacia hijos de novohispanos, ya comerciantes, de la nobleza, pero también hay un tema que
que poco se platica. Estos colegios fueron hechos principalmente para hijos de nobles mexicas o de nobles indígenas, y obviamente servían una doble finalidad, ¿no? Por un lado, te atraías el favor de los señores de la tierra. Sí, claro. Y por otro lado, los educabas. Y eso era un pasaporte bueno, a esta nueva vida. Para estos, los evangelizabas. Y era un pasaporte a esta nueva vida que también querían acceder estos hijos de nobles de mexicas, ¿no? O de los pueblos o de las tierras aledañas. Entonces parecía que era un intercambio entre, pues, tú me prestas tus tierras, yo las exploto, yo las comercializo, pero también te doy las herramientas para que puedas desarrollarte. El colegio, que ahora son los terrenos del Carmen, fue construido por Fray Andrés de San Miguel. Fue solo para varones e inició con 51 alumnos. ¿Qué hablábamos de estas herramientas? Pues la teología, la escolástica, y llegaron a reunir una biblioteca de más de 12,000 volúmenes. Eso era bastante importante porque tanto los dominicos como los carmelitas tenían muchos libros. Como era lugar de descanso, generalmente la gente iba luego a buscar a las que podían leer, a buscar qué leer o qué instruirse mientras estaban ahí. Entonces Exacto. Llegaron a coleccionar un montón de libros, un montón de manuscritos que tenían tanto los dominicos como los carmelitas. Ahora, un libro no tenía el mismo valor que tiene ahora que uno va y... No, un libro era una pieza muy cara, tanto como para hacerlo, como para poderlo guardar. Entonces, estos colegios, tanto el de Tlatelolco como el de San Ángel, competían por ver quién tenía más acervo, ¿no? ¿Qué era lo que venía? Pues escolástica, latín, enseñanzas de la propia religión, matemáticas, y esas eran como que las tres principales áreas donde se desarrollaban estos chicos o estos jóvenes que iban a estudiar ahí. Sí, hay que recordar que también San Ángel no siempre estuvo pegado a la Ciudad de México, era un recorrido bastante largo y de los primeros trenes que hubo dentro de la Ciudad de México, uno salía del Zócalo hacia San Ángel. Y era un recorrido largo, no era un recorrido como ahorita nos acostumbramos de que ahorita hacemos, no sé, a lo mejor media hora en carro, bueno, 2 horas en carro, ¿no? Con el tráfico. Pero era un recorrido bastante largo, donde salías desde el Zócalo, llegabas hacia lo que es Tepetlapa, y ya en Tepetlapa o Huipulco se empezaban a abrir los caminos hacia San Ángel o hacia Coyoacán, porque para ir a San Ángel tenías que salir a la Ciudad de México, llegar a Coyoacán, y de Coyoacán todavía te aventabas otro tramo de carretera. La carretera o el camino hacia San Ángel es ahí por la famosa plaza de Panzacola, donde está la capilla de San Antonio de Padua, donde pasaba el río Magdalena, y por ahí salías hacia Chimalistac. Luego de Chimalistac llegabas a Chimalistac, otro pueblo originario de San Ángel, y luego ya llegabas a San Ángel, a lo que era el convento del Carmen, y luego todavía tenías que ir del convento del Carmen hacia la plaza de San Jacinto, que era lo que era el centro de San Ángel. Sí, este colegio se llamaba San Ángelo o San Ángelo Mártir, así fue como lo empezaron a conocer. Precisamente este colegio le da nombre ahora a esa zona, ¿no? San Ángel. Un mártir que, ¿sí sabes cómo murió San Ángel? No. Bueno, San Ángel era un profeso de la religión católica de Hueso Colorado que estaba meditando y así duró 20 años meditando sobre la religión hasta que llegaron a matarlo. Entonces le entierran puñales y seguía meditando. De hecho, la figura, por eso me señalo aquí en la cabeza, porque la figura más conocida de San Ángel es con un puñal en el pecho y un machete en la cabeza. Y él seguía caminando, rezando y pidiéndole perdón por los pecados de los que lo venían matando. Entonces por eso se hace mártir San Ángel, así es, mártir San Ángel, no es porque sea del ángel Gabriel, o sea, no, era un mártir que se llamaba Ángel y que fue muerto en esas circunstancias. Que de cierta manera a veces también se pega con las tradiciones antiguas o las del país, porque como que siempre trae un trasfondo sangriento, sí, claro. un héroe ultimado de una manera violenta, y como que eso entra también dentro de la psique de estos estudiantes o de la gente que habita estos lugares, ¿no? Adoptan como tal al santo y viene un sincretismo. Un sincretismo que termina de dejar de llamarse la villa de Tenatitla para llamarse ahora San Ángel. Ya como tal San Ángel, con los 2 conventos más grandes que había al sur de la Ciudad de México,
que era precisamente de los dominicos, San Jacinto, y el de los carmelitas, que era el del Carmen. Exacto. Ahora, ellos producían hortalizas, huertos donde había manzanas, vid, había un montón de productos que eran comercializados hacia adentro de la Ciudad de México, y de ahí se mantuvieron muchísimo tiempo. Hay que recordar que había huertos porque era magnífico lo que había de agua. Coyoacán estaba lleno de agua por todos lados, por donde me quisieras decir, estaba lleno de agua. La parte de San Ángel, no te voy a mentir, pero también está llena de agua. Y el río principal que pasaba por San Ángel era el de Magdalena. El río Magdalena, y ese pedacito del río. Chico, también había otra parte. No, había como 5 o 6 ríos y como 4 riachuelos. De hecho, precisamente se llaman. De ahí después vienen las papeleras más grandes, como la de Loreto, y otro tipo, como la Montañesa, creo que también estaba ahí, ¿no? Yo tengo que se instalaron en el siglo XIX, la Alpina, la Hormiga y Loreto. Loreto. No, esas fábricas de papel surtieron, es que el papel lo traían de España. Llegaba a veces ya pirateado, llegaba todo maltratado, mojado por las mismas condiciones de los barcos y entonces en un momento el papel fue insuficiente para lo que se hacía ya en México como tal, y se tenía que producir el papel ya aquí en México, ¿no? Ahora, hablando un poco de esta industria del papel, hay que tomar en cuenta que el papel no es como ahora que uno va a la papelería el papel era 100 de hojas de tamaño carta, ¿no? El papel estaba controladísimo en ese entonces por el gobierno virreinal, y todo papel que se emitía tenía que tener su sello real y el pago mismo de los impuestos. Y fíjate que hablando precisamente de las papeleras, el río de Magdalena estaba considerado como un río con aguas medicinales. Tú te metías al agua y tenías producto a lo mejor un beneficio medicinal dentro de tu cuerpo, que precisamente con las papeleras se contaminó y ya no había esa tal corredero de gente a curarse hacia el río, porque las mismas papeleras evitaron que llegara más gente. Así es, de lo que se utilizaban ahí, ¿no? Y luego ya vendría vienen varias épocas de prosperidad para San Ángel, pero viene otra que es marcada ya pasamos la independencia y estamos llegando ya a una época más o menos moderna, de los 1800 a los 1900, que es una etapa en donde se producen un montón de cosas, ¿no? Ocurren muchos eventos. Como el de la intervención norteamericana, que llegan los norteamericanos hacia... todos los mexicanos estamos esperando que los norteamericanos llegaran por el norte de la Ciudad de México. Es por eso que se da la batalla en Molino del Rey, porque en Molino del Rey pensaban que los norteamericanos, que ahí se producían cañones. Obviamente llegan los norteamericanos para allá y todo el mundo dice, después del combate ahí, pues vamos a mandar las tropas hacia el norte, hay que defender toda la Ciudad de México. Y dejaron descuidado el sur. Sí. Y los norteamericanos llegan por el sur. Es un tema tristísimo, de falta de previsión. De cierta manera no creo que haya existido alguien que no se hubiera dado cuenta de eso. Más bien era una directriz errónea, y ahora a la luz de los nuevos textos, pues ya vemos que sí hubo conflicto, ¿no? Ahí en respecto de esa defensa que se iba a hacer. La defensa se concentró en Peñón de los Baños, la defensa se concentró a la entrada del Camino de Puebla, y se descuidó totalmente todo el sur, porque pensaron que ninguna tropa iba a pasar por las tierras del Mal Paso, así se le llamaba. Por la situación de la piedra de la volcánica. Lava, sí. Y sin embargo, pues ellos dan todo un rodeo y van a salir, cuando menos se lo piensan, ahora sí que por la parte de atrás de la ciudad. Así es, y llegan los norteamericanos y la primera hacienda que ocupan es la de Cuapa, y ya casi al mismo tiempo llegan hacia la plaza de San Jacinto, que es ocupada por los norteamericanos. Sí. Y llegan a este aspecto para ya después dirigirse hacia lo que sería ya hacia la Ciudad de México, y el próximo convento pues era el de Churubusco. Sí, de hecho hay en Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, narra en un capítulo cómo ellos desde uno de estas casas señoriales en San Ángel precisamente observan cómo desde el mirador se da la batalla de lo que es Padierna. Acabas de dar
al clavo en otra casa emblemática de San Ángel, que es la Casa del Risco. El Risco, Que es la Casa del Risco, o la Casa del Mirador, que en ese tiempo se llamaba Casa del Mirador, y efectivamente desde ahí veían las batallas de Padierna Molino del Rey. Y la de Churubusco. Exacto. Es una casa que todavía existe, la Casa del Risco. Esa casa, fíjate, hablando de San Ángel, esa casa era de Manuel Paino. Exacto. Manuel Paino escribía hermosísimo. Si quieren saber alguna descripción sobre San Ángel, pueden ver los escritos de Manuel Paino, exacto, que de hecho era la casa de Manuel Paino, la Casa del Risco, y donde se veían las batallas en el mirador. Y existe ese mirador y todavía pueden subir a él. Sí, claro, todavía pueden subir a él. Y Manuel Paino se llama el libro El Fistol del Diablo, donde viene cómo describe precisamente esa etapa de la historia mexicana, de la intervención norteamericana y de cómo era San Ángel en aquellos ayeres, y de cómo lo describía con cosas tan bellas, porque él lo escribe muy románticamente, desde que sale de la Ciudad de México a caballo, y ese recorrido te lo va narrando desde que pasa Coyoacán hasta que llega a San Ángel, y que decía que lo recibían como si fuera una novia, porque llegabas a San Ángel y todo estaba lleno de flores. Cosas así tan hermosísimas de Manuel Paino. Ese libro se llama así, El Fistol del Diablo. Ok, también hay, en esos retratos costumbristas, también viene el famoso de los bandidos de Río Frío, ¿no? Los bandidos de Río Frío, sí, también cierto. se da una idea de cuál es el entorno del que estamos hablando, ¿no? Aquí tengo el nombre de una señora de... de María Calderón de la Barca, en La vida de la Ciudad de México, también hace una descripción de San Ángel, hermosísima, así es. Sí, ella es, si mal no recuerdo, es esposa de un embajador. Hace su narración hasta de una manera tan costumbrista que hasta narra cuando se enferma por andar comiendo o probando los platillos de la tierra. Cierto, ¿no? Y de hecho también ahorita que mencionas, también menciona, no todo era bello en San Ángel, también tenía sus defectos, porque tenía pulquerías. Exacto. Tenía uno de los primeros boliches que se da en México, el boliche de San Ángel, y era muy asiduo uno de nuestros presidentes a ir a ese boliche. ¿Te sabes quién? Santana. Eso, Santana era... yo creo que Santana reunía todo, ¿no? Todos nuestros defectos. Se iba a San Agustín de las Cuevas a jugarle ¿a qué? A los gallos. A apostarle a los gallos, mientras sus hombres estaban combatiendo a los norteamericanos. Estaba en el boliche justo antes de que llegaran los norteamericanos a San Ángel. O sea, era increíble todo lo que había. Había casinos. Había un casino que estaba precisamente en Panzacola, en donde también era sido apostador de dinero bastante fuerte, cantidades bastante fuertes en Panzacola, a los gallos en San Agustín de las Cuevas y al boliche en San Ángel. Efectivamente. Era increíble. Bueno, esta Casa del Risco tiene una fuente hermosísima, una de las fuentes más bellas del mundo, yo me atrevería a decir. Se llama Casa del Risco porque el tipo de construcción de esa fuente se llama risco. ¿En qué consiste? Tú tienes una fuente y antes las vajillas, que se llamaban las chinitas, antes de decirles vajillas, les decían chinitas porque traían de Japón, de China y de Filipinas, y a veces no todas las piezas llegaban bien, por la mudanza, por la transportación, por lo que tú me quieras. Pero salía excesivamente caro. Eso era para gente de muchísimo dinero. Entonces las piezas no se tiraban. Generalmente se guardaban como reliquias, o se guardaban como adornitos, o se guardaban como algo que tú habías adquirido y que ahora ya no tienes. Bueno, alguien tuvo la famosa y la fortuna de hacerlo, de irlas pegando en una fuente. Pequeños mosaicos, conservando la pieza más completa, y de ahí iban haciendo pedacería. Entonces toda la pedacería de las chinitas, de porcelana o de artesanía, o de, no sé, de vajillas chinas que venían, están en el risco. Entonces fueron armando una fuente con platos, con vajillas, con todo lo que sobraba de esa parte. Ahorita nosotros compramos un espejo, nos cuesta $5, pero antes hacer un espejo era un proceso carísimo. De 7 años. Tú para pedir un espejo tenías que tardarte 7 años. Por eso si lo rompías tenías una maldición de ¿cuántos años? De 7 años. Porque eran los mismos años que costaba hacer un espejo. Entonces, si tú tenías una quinceañera, tenías que pedir el espejo unos 7, 8 años antes para que el espejo le llegara cuando la quinceañera cumpliera. Y era un espejito así de tocador, de esos que traían su
esta para la mano, ¿no? Entonces, Manillar de... no era así de, ay, voy a comprar un espejo, no, tenías que encargarlo y era bastante caro traerlo. Es por eso que la fuente tiene pedacitos de espejo, porque decían que si hacías de algo una desgracia, algo bonito, la maldición se te quitaba. Es por eso que la fuente del Risco tiene pedacitos de espejo. Corrígeme si me equivoco, también viene una sirena. Viene una sirena, bueno, no me acuerdo de la sirena, seguramente viene una sirena, no me acuerdo de la sirena. Yo traigo ahí esa idea como que sí viene una sirena. Es que sabes que esa fuente la confundo luego, bueno, no, en estructura con la que está en el Museo de la Ciudad de México, que son totalmente diferentes, yo lo sé, pero sé que el Museo de la Ciudad de México sí tiene sirena, y tenía... Con esa duda. Sí, es lo bueno, pues lo podemos investigar. Aquí el problema es que, bueno, no el problema, la ventaja es que vienen vajillas de la dinastía Ming, de la dinastía no sé qué, de la dinastía no sé cuánto, y de dinastías japonesas que se perdieron para siempre. Y es de cuenta que los únicos 3 platos que existen de esa dinastía están en esa fuente. Vienen desde Japón a estudiar esos 3 platos que están ahí, que es increíble, solamente están en México, porque se desapareció la dinastía, se desapareció todo lo que tenía que ver con esa dinastía. Entonces, vienen a estudiar los platos de esa fuente del Risco. Y hablando del comercio, hay un tema ahí que se ha dejado, como que se ha ocultado, no se ha ocultado, simplemente se ha olvidado. La gran influencia que también tiene Oriente hacia el novohispano, o sea, hacia estas tierras novohispanas, llamémosle así, trayendo embajadores, precisamente de Japón, trayendo comerciantes, trayendo vajilla, trayendo algunos telas, la seda famosa, o sea, realmente el lujo que después la corte española se sorprendió y hasta se escandalizó, el lujo con el que se vestía en la Nueva España era increíble, ¿no? Entre hebillas de plata, sedas, brocados. Sí, ropas muy caras, sí. Los brocados obviamente venían de Europa, pero era riquísimo estas tierras. Pero eso era por una cuestión geográfica. ¿Por qué? Porque tú para atravesar de Filipinas hacia España tenías que pasar donde había lugares mongoles, donde había coptos, donde había ¿cómo se llama estos? Ay, se me fue el nombre, de sarracenos, donde había turcos, donde había un montón de árabes, gente precisamente, que te iban a robar absolutamente. Tú ibas a llegar nada más con una tacita de todo lo que ibas a traer, ¿no? A menos que fuera opio, porque se hacían las rutas del opio. Entonces te salía más barato traerlo de Filipinas a México y de México a España. Exacto. Entonces casi toda la grandeza o la riqueza se quedaba en México. Porque hay que ser honestos, México no mandaba realmente todo lo que tenía que mandar a España, se quedaba mucha opulencia aquí en México y los 3 siglos que fueron relativamente de conquista fueron de bastante opulencia. Opulencia en esta sociedad, ¿no? Así es. Obviamente no alcanzaba para todos, pero sí había, sus clases dominantes eran muy beneficiadas y había mucho comercio. Realmente ahora es fácil decir Nuevo México, Oregon, sí, pero realmente el hacer ese camino tenía implícito un gran incentivo económico. Sí, claro. Y pues el ser humano es así, ¿no? Tiende a la expansión siempre que hay bonanza. Muchas veces se habla de que fueron los españoles, realmente sí. No, fuimos nosotros, fueron nuestros antepasados, los novohispanos, los que llegaron hasta allá. Así es. No alcanzaba en ese entonces la península como para llenar todo un continente, ¿no? Y fíjate que me hiciste recordar una anécdota. Imagínense la escena. Todos ¿no? conocemos a los samuráis, ¿no? Sus armaduras, sus sables y todo eso. Recién conquistado México, llega una especie de embajada japonesa a México. Llegan de Filipinas, llegan a Acapulco y todos vestidos de samuráis, nada de... todos vestidos de samuráis. Llegan, ha de haber sido impresionante verlos por la calzada de Iztapalapa hacia la Ciudad de México, porque llegan y piden permiso al virrey de estar unos días. La idea de ellos era llegar hacia hacia España y de ahí poder hacer lazos comerciales con España, que era una de las potencias. Efectivamente, de hecho en la Armería Real existen todavía estas espadas, estos armamentos japoneses y hasta una armadura completa que le regalaron al rey de España.
Y de hecho, aquí en México, en el Museo de las Culturas, está la réplica de la armadura samurái y de las espadas. Creo que las espadas son las originales de las que dejaron los samuráis. Entonces, haber sido increíble ver ese tipo de gente caminando por aquí por la Ciudad De de hecho, hay México, un ¿no? retrato, había un Sí. retrato en el Franz Mayer, Ajá. no sé si todavía lo tengan, pero ahí está el retrato de este embajador y llegó hasta el Vaticano, ¿eh? Sí. Llegó a entrevistarse con el propio Papa para hacer lazos comerciales con ahora sí que con su santidad y de ahí con el emperador cristiano, que en ese entonces era el Carlos V, Felipe II ya para Sí. ese entonces, Felipe II, y ahí se regresa nuevamente a Japón. No, ya no regresaron, ya les dio tanto, fueron tantos años Sí, que ya no regresaron todos, ya ni, es más, ya ni si regresan, pero hicieron los lazos comerciales que tenían que hacer, ¿no? Supe que adoptó hasta la religión y el Sí, nombre, claro. se cristianizó el nombre. Ha de haber sido impresionante. Bueno, regresando a lo que es la Casa del Risco. En la Casa del Risco pues, era de Manuel Paino. Él empezaba a ser coleccionista de pinturas de obras de arte, de un montón de cosas que estaban dentro de la casa. Los escritos de Manuel Paino eran dicen que era una delicia, ya no me tocó leerlos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Que era una delicia leerlos y además tenía un montón de hábitos, porque era periodista, era reportero, era todo el señor. Era embajador, era senador, era un montón de cosas y todos sus escritos los iba guardando en su casa. Estalla la Revolución Mexicana Uh-huh. y los primeros que llegan al sur de la Ciudad de México a agarrar todas las partes son los zapatistas. Zapatistas. Los zapatistas llegan y se quedan para desgracia bueno, no es cierto, ya Manuel Paino para ese tiempo ya había fallecido, la que estaba era su hija, estaba Uh-huh. casada con Lord Witt, otro gran intelecto de México, y él fallece en 1913. Okay. Él fallece en 1913 y la casa queda abandonada. Llegan los zapatistas y prenden una fogata. Y todos los escritos de Manuel Paino sirven para alimentar la fogata. Oh. Entonces se pierde casi todo lo de Manuel Paino ahí. Entonces, los zapatistas, como llegan ahí precisamente porque pensaban que iba a haber mucho dinero escondido entre las casas o entre la gente que ahí acostumbraba a llegar. Y en ese llegan al museo al convento del Carmen. Bueno, no sé por qué les quiero decir así, pero bueno, llegan al convento del Carmen y descubren que había unos sepulcros de gente de bastante dinero. Se meten los zapatistas, abren todo lo que hay ahí adentro y no encuentran absolutamente nada y se van. Cuando los habitantes llegan a reordenar lo que los zapatistas hicieron, descubren que había 12 momias. 12 momias que ya no las vuelven a enterrar y ya no las vuelven a acomodar. Las dejan para exhibición para el pueblo de San Ángel y para que la gente llegara a San Ángel y que pudiera observar estas momias. Fíjate que ahí yo Sí. siempre he tenido esa duda, yo sé que es un poco fuera pero ¿por qué la fascinación de las momias? ¿Por qué la gente tiene fascinación por las momias? Porque está uno es morboso por naturaleza, y si no fuéramos morbosos no estaríamos aquí, porque tú también eres bastante morboso. A final de cuentas es este espectáculo macabro que a final de cuentas hace que la gente vaya y se traslade desde la Ciudad de México hasta allá a verlo, ¿no? Qué Sí, bien, claro. es otro divertimento más para ese público. Viene también en el siglo XIX el famoso Festival de las Flores, Sí, que también se da ahí. que duraba semanas, llegaba la élite de la opulencia, de la nobleza, no sé, clerical, de la nobleza novohispana, y duraba semanas. Y viene por un tema principalmente de que Madame Calderón de la Barca lo dice. En verano la ciudad era insoportable. Las miasmas, el olor, la ciudad, el centro como tal, tenía muy mal olor. O sea, ¿por qué? Porque no tenía la limpieza que ahora se puede llegar a tener. Había mucha gente en la ciudad y cuando hacía más calor, pues era con los olores más fuertes Sí, y claro. cuando empezaban las enfermedades, ¿no? Entonces todos los ricos iban y huían de la ciudad, ¿no? Entonces iban todo el verano hacia lo que era San Ángel, hacia Tacubaya, hacia Chapultepec, a sus casas. Y no tan lejos, a Tacuba, simplemente salían de la ciudad claro. todos ellos. San Ángel decían que era la ciudad de la eterna primavera, ¿te recuerda eso algo? Porque siempre el clima estaba bastante agradable.
Pasó ya a ser parte de la ciudad, ya no es Claro. pero decían que aquí en México decían, los españoles decían, tienen invierno, si allá todo el año está bien, ¿no? Está como muy agradable el clima. Y Ujú. dice, bueno, pues lo que se pueda se disfruta en San Sí. Ángel, ¿no? Y bueno, dentro de estas casas, como Ajá. decíamos, estos mayorazgos, estaba el de Faguaga, Ujú. la de los condes del Valle de Oploca. Esos condes del Valle de Ploca son muy pocos conocidos, pero sí tuvieron gran trascendencia para el pueblo de San Ángel. De hecho, en su casa hay una leyenda hermosísima. Ok. ¿Sí te la sabes la No, leyenda? eso no. Bueno, la casa se llama la Casa Blanca, ahora se llama la Casa Blanca y está en la calle de Hidalgo, ahí en San Ángel. La leyenda consta de lo siguiente: una mujer se enamora de un bello mancebo. El mancebo le dice, me voy a casar contigo cuando regrese. Pero el mancebo nada más iba a las fiestas de San Ángel. Bueno, le dice, le baja la luna y las estrellas y se va a combatir a Perú. La mujer se queda esperanzada que algún día va a regresar su bella conquista y todo lo que le habían prometido el cuate este. Le llega la noticia de que había muerto en batalla por allá y ella se queda muerta de tristeza porque como que se suicida de no comer y de la tristeza, de la depresión y lo que tú quieras. El cuate llega a la otra festividad ahí, ya después de la batalla y todo lo que tengo, y llega ahí, y hasta se había olvidado a lo mejor que tuviera, ahí tenía Una una enamorada. enamorada. Llega en una noche de juerga, dice, se acuerda, caray, pues yo por aquí tenía una enamorada, ¿no? Y va y la busca, y se comenta que se agarra de la ventana y ahí es donde se la encuentra bella esplendorosa, en donde ella le reclama su promesa que jamás llegó y él muere colgado supuestamente en, De la, los en las rejas barrotes. de los barrotes de la casa y ahí queda fallecido. Entonces es una leyenda que se cuenta en San Ángel. Y si me dices que es la Casa Blanca, entonces estamos hablando de una de las primeras casas De las de... primeras casas de los condes precisamente, Exacto. unos condes que son muy poco conocidos porque no tuvieron a lo mejor como los de Calimaya o como los del Marquesa del Valle de Oaxaca, pero ellos son unos condes que fueron muy poco conocidos. Sí, y bueno, ya también hablamos de la Casa del Risco. Ujú. También otra importante es la Casa del Obispo Madrid Así es. y la Quinta Aldistegui. De ahí La Quinta Aristegui, así es. Aldistegui. Y de ahí, bueno, ya también hablamos de lo que son las haciendas. La hacienda de Santana es una que yo creo es parte de por aquí. Sí. Y teníamos otra hacienda, Echanegui, trae un nombre ahí. Ahorita te digo, mira. En el lugar se ubicaba la hacienda de Santana, establecida en 1692, y en 1776 pasó a ser la hacienda de Goicoechea. Yo Ujú. traía ahí el nombre. En ese estuvo la primera sede de la Universidad Iberoamericana y ahora se encuentra el restaurante San Angelín. San Angelín. Fíjate que hablando de eso, también fue un lugar de hechos históricos porque ahí precisamente mataron a Álvaro Obregón, Hacia abajo, hacia la hacia donde bombilla. estaba la bombilla. Donde está ahorita el parque de Álvaro Obregón, donde está el monumento de Álvaro Obregón, hace mucho tiempo había un restaurante que se llamaba La Bombilla. Un restaurante campestre, estaba fuera de la De la ciudad, ciudad, se comía era barbacoa, o sea, se comía realmente, decían que muy rico, es donde se juntaba la crema innata de la re- sociedad mexicana, revolucionaria de los años 20. del caudillismo mexicano. Entonces, en una ocasión, Álvaro Obregón llega a comer ahí. ¿Saben por qué? Bueno, sí te sabes por qué le decían La Bombilla, el restaurante La Bombilla. No. Bueno, era el único restaurante que tenía focos. Entonces se llamaba La Bombilla. Entonces tenías como para tener una tarde llena de focos con luces, aunque ya ahorita haya agarrado la noche, ¿no? Entonces por eso se llamaba La Bombilla. Llega Álvaro Obregón, el manco de Celaya, llega, se sienta, Toral, que ya había tenido, bueno, Toral, según yo, había tenido 2 oportunidades de haberlo matado y no lo mató porque no se había presentado la situación. Toral le dice, vengo a buscar, no sé, no me acuerdo el nombre, vengo a buscar a Santillán. Sí, pásele. Entonces el restaurante ya estaba lleno de gente De, de presidencial y todo ese hecho, tipo de de hecho cosas. estaban festejando su segunda reelección. Sí, Estos eran los diputados de Guanajuato, los que los que le estaban, organizan la le comida, organizan sí, la cierto. comida, gente de la CROM en ese entonces.
casualmente ninguno de esos, ni estaba el jefe de la CROM, ni ninguno de los grandes sindicalistas, solamente como de estos diputados y de medio pelo, y se pone Toral a hacer retratos de la gente. Bueno, es que está ahí, fíjate, ahorita que dijiste, imagínense enfrentarse a dos monstruos como Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Exacto. Plutarco Elías Calles, que quería el poder a como diera lugar. Se enfrenta con una persona que había dicho que no iba a buscar la reelección y la vuelve a hacer. Álvaro Obregón. Exacto. Gana las elecciones Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se queda así. Entonces mucha gente dice que posiblemente él fue uno de los artífices de la muerte de Álvaro Obregón. Por ¿no? Eso cuando decían, ¿usted sabe quién mató a Obregón? Cállese, no diga sí, nada. Sí, cállese. Y entonces el restaurante se llena de gente del gobierno, de ese tipo de cuestiones. La orquesta típica de Esperón, ¿o quién era? Sí, de Esperón precisamente, y tocaron varias canciones, pero justo cuando lo mataron estaban tocando una que había pedido él, ¿no? ¿Cómo se llama? El limoncito, tocan el limoncito, pero cuando llega Toral, no lo dejan entrar porque pues obviamente está el que es el candidato a la presidencia y ese tipo de cuestiones. Llega y dice, no, yo vengo a buscar al señor Santillán, no sé, no me acuerdo el apellido aquí en el muestra. Lo dejan entrar y se pone a dibujar enfrente, o sea, estratégicamente se pone a dibujar enfrente. Y la gente pensaba, apegada a Álvaro Obregón, que era un dibujante del periódico. Entonces él se acerca con una persona llegada a Obregón y le dice, oiga, ¿le puedo mostrar mis dibujos al candidato? Y dice, sí, acérquese. Entonces él se acerca con sus dibujos con un arma abajo. Entonces le empieza a mostrar al Obregón y le empieza a disparar. ¡Pa, pa! Es una muerte tan rara porque aparte de los balazos de Toral, hace cuenta que le dispara 2 veces y tenía como 18 disparos de diferentes armas y de diferentes calibres. Pero bueno, el chiste es que se lo acreditan a Toral. A Toral lo empiezan a golpear, lo empiezan a golpear de tal manera que lo iban a matar. Lo iban a matar ahí hasta que uno de los diputados dijo, apegados... Espérense, vamos a ver quién mató. ¿Quién fue? Sí, ¿no? Así quién fue el que lo mandó, alguien fue el que lo mandó y dijo, bueno, vamos a verlo. Entonces Toral se va a la comisaría y a Obregón se lo llevan en un carro para ver si todavía lo podían revivir o tuviera la asistencia médica que tenía que tener. El chiste es que Obregón pues ya no la libró, se quedó muerto. Le avisan al presidente Plutarco Elías Calles, le dice, oiga, acaban de fallecer Obregón. Entonces nadie dijo qué hizo Calles, pero cuando Calles se presenta a la casa de Álvaro Obregón, dijo, no, que no podías, hijo de la chingada, ahora yo te gané. Y que entonces eso provocó un enfrentamiento afuera de la casa de Álvaro Obregón que casi llega a los balazos. Sí, la casa de Obregón está situada ahora en lo que es la colonia Roma, en lo que hoy se llama la avenida Obregón. Ya la casa como tal no existe. Pero pues imagínense el trayecto desde San Ángel, aunque te vinieras por Insurgentes con unos carros que pues no, simplemente ya no llega. Y de no llegar, pues directo a su casa y directo, pues ahora sí, a las exequias. También hay otro tema ahí importante que es el archivo de su secretario particular, Torreblanca. También hay crónicas que en cuanto muere Obregón entra el Estado Mayor Presidencial y saca todos los archivos que tenía el ex candidato y también van a casa de este secretario y le quitan toda la información. Por eso no existe información, más que una portada de un periódico, creo. Sí, sacan toda la información posible, obviamente, pues uno de nuestros tantos magnicidios, ¿no? Y bueno, se da ahí en esa situación. Tiempo después, ya de que termina el maximato de Plutarco Elías Calles, porque Plutarco Elías Calles, aunque ya no fuera presidente de México, seguía ordenando directamente a los siguientes presidentes que tuvo México, hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, que rompe con el maximato y manda la fregada a Plutarco Elías Calles. Pero, perdón que te interrumpa, algo que también no sé por qué a veces sucede lo mismo, pasó con Porfirio Díaz al hacerle el hemiciclo a Juárez, autoriza que se hagan un monumento a Álvaro Obregón en ese mismo restaurante. Obviamente el pobre dueño de ese restaurante quiebra después de esta situación, antes de ser un lugar de moda concurrido por los diputados, por la gente política,
ese restaurante, y con los terrenos, o donde están los terrenos, deciden hacer un monumento, ¿no? Y el monumento a Álvaro Obregón. El monumento a Álvaro Obregón. Que cuando es inaugurado, meten ahí su brazo. Llega un diputado con un frasco de forma. La mano de Álvaro Obregón está curiosísima desde que empieza, porque no lo encontraban en la batalla. Muchos dicen que después de un granadazo la mano le quedó colgando. En Celaya, precisamente con una batalla contra Francisco Villa. Le queda colgando la mano. Otros dicen que sí la perdió, y decía Álvaro Obregón, es que era tan sencillo que encontraran mi mano, le hubieran aventado un centenario y mi mano hubiera brincado inmediatamente a agarrarla. ¿No? Tenía un humor bastante negro Álvaro Obregón. El chiste es que esa mano un día la rescata un senador y se la lleva a un burdel. La rescata y se va a poner hasta las manitas, y la pierde en un burdel. Y en el burdel se hace como un lugar de visita, porque toda la gente decían que había una escena, hay una descripción de una escena en donde la sacaron del formol y se la andaban aventando entre ellos. Bueno, el chiste es que la vuelven a meter al frasco de formol y se queda en un burdel no sé cuántos años. Alguien la rescata y la mete en una bolsa de una vinatería. Y cuando inauguran el monumento a Álvaro Obregón, todavía lo traían en una bolsa de papel. En 1933 creo que era lo meten en una bolsa de papel, y cuando inauguran el monumento a Álvaro Obregón, ponen la mano de Álvaro Obregón. Así estuvo hasta el sexenio de Salinas de Gortari, que dijo, no, ya quiten esa mano y vayan a enterrar a Topolobampo, donde está enterrado Álvaro Obregón, ¿no? Porque también se llevan el corazón, el brazo, y no sé qué otras cosas raras pidió él en su momento. Entonces, sí, bien curioso lo del monumento a Álvaro Obregón. Bueno, por ahí nos quedó pendiente lo de la Casa del Risco, porque en la Casa del Risco está toda la investigación de Quirós Cuarón, que es un criminólogo mexicano que tuvo en sus investigaciones la investigación tanto del Goyo Cárdenas como del Pelón Solera, y la de el famosísimo Tigre de Santa Julia. Así es que si van a la Casa del Risco y en la biblioteca están los archivos de esos 3 asesinos multimicidas, y la pueden encontrar en la Casa del Risco, en la casa de... Que ahora es el Centro Isidro Favela. Isidro Favela, que fue el que adquirió la casa. La casa posteriormente. Y la rescató porque era una vecindad. Sí, efectivamente la rescató. Después de la muerte del esposo de la hija de Pani, de Lord Wynn, pasa a ser una vecindad. Después del saqueo de los zapatistas pasa a ser una vecindad. Así estuvo mucho tiempo, hasta 1933, que el gobierno de la Ciudad de México dice, no, esta propiedad se va a vender a una persona que tenga los recursos para volverla a reactivar. Y la compra Isidro Favela. Isidro Favela, un diplomático, un académico de origen de la facción de los carrancista, de origen carrancista, y padre del grupo Atlacomulco. Así es. En esa casa también también la habitó Pedro de Alcántara del Valle, que es precisamente el que hace la fábrica de Loreto, porque él compra la casa en algún momento de su vida, la compra y pone la Virgen de Loreto en la fachada. Y sobre el mirador, él veía a qué hora abrían la fábrica de Loreto y a qué hora la cerraban. Entonces era así como de estarlos vigilando desde su casa inmediatamente, ¿no? Que tenemos una leyenda ahí, ¿te acuerdas que te compartí? Ahorita no tengo el dato, pero una leyenda precisamente de esas fábricas, que es cuando empiezan a abrirse los horarios nocturnos, que es cuando, no recuerdo si es ahí en Loreto o si ya estamos hablando de Tlalpan, donde se les aparecía un monje precisamente. ¿En Loreto? ¿No? En Loreto, y que tuvieron que llamar hasta un padre para exorcizar el lugar, porque estos trabajadores, pues, al abrirse estos horarios nocturnos, pues ya tenían miedo, tanto los que salían en la tarde-noche como los que salían del turno o que iban rumbo al trabajo, ¿no? Así es. Una bonita historia también de la industrialización en México. Pues esto se lo dimos ya de rápido porque se nos acabó el tiempo, ya el productor me está apresurando de que se termine este programa. Es más o menos a simple y a grosso modo lo que es San Ángel. Después vamos a venir, Bon, estás, ya sabes, bien cordialmente invitado. Por ahí tenemos otro tema que estamos preparando, que está muy bueno, y que habla sobre Francisco Villa, que está... Héroe, villano. Vamos a hablar de todas las masacres que hizo Francisco Villa.
pero lo estamos preparando, o sea... Feminicida, No. Ah, bueno, ya la cuestión de feminicida. Ay, por Dios, pero bueno, esa es Tendremos gente que sin verlo. oficio, sin beneficio, pero bueno, ya, ahí lo tenemos, ya lo estamos preparando. Recuerden que tenemos aquí al Chilango Emplumado, por si lo quieren ver, después lo pueden descargar en podcast. Cristian, muchas Bueno. gracias. Buenas tardes a todos, gracias por su atención. Así es, yo soy su amigo Lánima de Coyoacán y esto fue el Chilango Emplumado. Ah, ¿qué dijiste? Voy a decir lo otro.